¿Cuál era el aguijón de Pablo? Como dicen algunos, sería que Pablo era homosexual. Escuche la explicación y vayamos hasta el final. ¿Qué era el aguijón del apóstol Pablo? Bueno, veamos qué es lo que nos dice la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla de un aguijón. La palabra aguijón también se puede traducir como púa o astilla, algo que resulta ser molesto cuando se clava en la piel. Es por eso que Pablo lo usa de una manera metafórica para hablar de un defecto físico que tenía el apóstol, algo que según Gálatas capítulo 4 versículo 14 había recibido en su carne, es decir, su cuerpo, y lo atormentaba. El apóstol Pablo sabía que esto era una enfermedad, que había sido enviada por Satanás, pero permitida por Dios. Ahora bien, ¿cuál era el aguijón? El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas sobre su enfermedad, les dijo: porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros ojos propios para dármelos. En Gálatas capítulo 4 versículo 15. Así que, efectivamente, el problema que tenía el apóstol Pablo era un problema en los ojos, un problema en su vista, y era un problema físico crónico que lo obstaculizaba en su trabajo misionero y como predicador de la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo no escribió sus cartas. Romanos capítulo 16 versículo 22. Él no las escribía. Él tenía escribas que le redactaban lo que él les dictaba, ya que su dificultad en la vista le impedía escribir con normalidad. En ocasiones puntuales, Pablo se veía obligado a escribir con su propio puño en partes concretas de las cartas, siendo esto una garantía de que eran suyas y no de un impostor. Es por ello que cuando él escribía en letras grandes, debido a su problema de visión. Ahora bien, si Satanás fue quien le envió este problema de visión, ¿por qué Dios lo permitió? El propósito de Satanás era molestarlo y estorbarlo en su obra misionera y de predicación del Evangelio a los gentiles. Era tanto el estorbo que el apóstol Pablo llegó a pedirle 3 veces a Dios que quitara este aguijón. Sin embargo, Dios usó esta maldición en bendición, al considerar proteger a Pablo de él mismo en enaltecerse, ya que sabemos que el apóstol Pablo había sido llevado hasta el tercer cielo. Él lo redacta hablando en tercera persona. Dios le contestaba: bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad, sabiendo que en las debilidades es donde el poder de Dios se perfecciona. Así que el propósito de Cristo al dejar el aguijón a Pablo era protegerlo del orgullo. Como podemos darnos cuenta en esta enseñanza, es una gran mentira de algunos que dicen que el aguijón del apóstol Pablo era ser homosexual y que el apóstol Pablo tenía novio. Como nos damos cuenta en esta enseñanza, es totalmente contrario el aguijón del apóstol Pablo a lo que muchos dicen. Recordemos que Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso y que perseguía a los discípulos para matarlos. Por lo tanto, él tenía un pasado. Venía a ser uno de los mejores apóstoles que han existido. Pero el aguijón de la carne, si usted va cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro con Jesús, él queda ciego. Y Dios manda a Nehemías para que le devuelva la vista. Pero él a veces, Dios permitía que no pudiera ver bien, para que lo recordara de dónde lo había sacado Dios. ¿Y cuál era la señal que le dio que había quedado ciego por 3 días? Esto nos enseña porque si usted se ha podido dar cuenta, ¿cuántos hombres de Dios usted ha visto? Que ellos cuando no tenían nada eran sencillos, eran humildes, eran nobles. Y después de que consiguieron iglesias grandes o casas grandes, carros, todo eso, se volvieron soberbios, altivos y mal hablados y bueno, de todo. Son llenos de orgullo. El apóstol Pablo, escritor de 14 cartas, Dios no iba a permitir eso. Así que recordemos que cuando él tiene el encuentro con Jesús, él queda ciego 3 días. Y por eso, el aguijón de la carne era la visión del apóstol Pablo. No nos dejemos engañar por las falsas enseñanzas de ahora
que el apóstol Pablo era homosexual y que el aguijón era acostarse con otros hombres. Entonces le enseñan a la gente ahora que si usted tiene un aguijón, entonces tiene el aguijón del adulterio, tiene el aguijón de la fornicación, tiene el aguijón de ser homosexual, tiene el aguijón de tener bestialismo y de hacer cosas aberrantes. Entonces que ese es el aguijón y que Dios permite que el diablo toque su cuerpo. Cuando la palabra de Dios dice, sé santos porque yo soy santo, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, miremos bien claramente cómo el Señor Jesucristo dice, sea bendito, sea sagrado el lecho sin mancilla. No nos dejemos engañar por cosas tontas, porque cada uno quiere fornicar, adulterar, hacer su pecado, su maldad, y después dice que es que, y saca justificaciones, y saca los contextos, saca los textos fuera de contexto, y enseña cosas que no son. Dios los bendiga.